Imaginemos esta situación. La puerta del ascensor se está cerrando. Hay prisa, tal vez, bueno, el cansancio típico después de un largo día de trabajo. Ya, el clásico momento de querer llegar a casa y desconectar. Exacto. Y de repente, pues, una mano detiene la puerta. Entra un vecino, alguien que solo habla inglés. Madre mía, la tensión en el ambiente. Totalmente. El espacio es minúsculo, claro. El silencio de repente resulta ensordecedor y la mente literalmente se queda en blanco. Sí, sí. Es que en esos 3 o 4 segundos la sensación más común es desear que a uno lo trague la tierra. O sea, se mira fijamente al panel de los botones, se murmura algo ininteligible mirando al suelo, con la esperanza de llegar rápido a la planta baja. Es un clásico. Ese pánico leve al encontrarse con un vecino angloparlante es una experiencia completamente universal, fíjate, para cualquiera que se esté adentrando en el aprendizaje de este idioma. Y es que, a ver, al revisar la montaña de fuentes que tenemos hoy sobre la mesa para este análisis a fondo, me he dado cuenta de que lo que ocurre en ese momento en el ascensor no es simplemente una falta de vocabulario. ¿Qué va? No es eso en absoluto. Es el cerebro humano entrando en un modo de supervivencia social puro y duro. O sea, hay un deseo genuino de parecer una persona amigable y educada, ¿no? Claro. Pero el temor a cometer un error gramatical, a no entender la respuesta, o, bueno, a crear una situación incómoda, pues genera un bloqueo absoluto. Es como si el cerebro percibiera esa interacción en un idioma que no se domina casi como una pequeña amenaza. Eso es, una amenaza social. Y los documentos que vamos a explorar hoy, desde datos estadísticos sobre los hábitos del famoso small talk en el Reino Unido, hasta transcripciones de interacciones cotidianas, nos dan las claves para desactivar esa amenaza. Porque la misión de este análisis es justo esa. Queremos que, para quienes nos escuchan y tienen un nivel básico, un A1 o A2, quede clarísimo que sobrevivir y disfrutar de esos encuentros no requiere dominar una gramática avanzada. Exacto. Se trata de conocer unas pocas herramientas estratégicas, unas frases salvavidas, digamos. Pues vamos a empezar por el principio. El paso número 1 en cualquier comunidad de vecinos es romper el hielo. Antes de poder pedirle un favor a alguien, primero hay que existir en su radar. Totalmente. Y las interacciones vecinales tienen un ritmo y una estructura muy predecibles, fíjate. Para visualizarlo mejor, me gusta comparar ese primer encuentro en el edificio con el tráiler de una película. Ah, me gusta esa analogía. A ver, cuéntame más. Pues, o sea, un tráiler cinematográfico tiene un propósito muy específico. Debe ser corto, debe ser amable y dejar una buena impresión. Pero, y esto es crucial, no debe contar toda la trama. Claro, no vas a soltar toda tu biografía personal en el rellano mientras sostienes las llaves de casa. Exacto. El único mensaje que se necesita transmitir es la propia existencia en ese espacio compartido. Dejar el terreno preparado. Pues siguiendo con esa idea del tráiler, las guías de conversación que tenemos en las fuentes sugieren unas frases ideales para el primer contacto que son, la verdad, de una sencillez extrema. A ver, ¿qué opciones nos dan para ese primer día? Pues la más básica y útil es decir algo como Hi, I just moved in next door. Vale, vamos a detenernos ahí un segundo para quienes nos escuchan y quieren practicar. Hi, que es el saludo informal. Eso es. Y luego la clave. I just moved in. Que viene a ser acabo de mudarme. I just moved in. Es una frase perfecta, muy redonda. Y luego se añade la ubicación. Next door significa en la puerta de al lado. O sea, Hi, I just moved in next door. Es informativo, es breve y sobre todo es amable. Y fíjate que la flexibilidad de esta estructura es fantástica. El just moved in se mantiene como base y solo hay que cambiar la última pieza, según la geografía del edificio. Claro. Si el apartamento está justo enfrente, ¿cómo sería? Pues la frase cambia a across the hall, al otro lado del pasillo. O, si se vive en la planta superior, basta con decir upstairs. O sea, dar ese pequeño punto de referencia espacial, Hi, I just moved in upstairs, da pie a una respuesta rápida del vecino del tipo, Oh, welcome to the building, bienvenido al edificio. Y misión cumplida, ¿no? Exacto. Tráiler terminado con éxito. Pero a ver, la realidad de una mudanza implica cajas por todas partes, ruido y, bueno, a menudo una apariencia de agotamiento absoluto. Sí, esa cara de no haber dormido en 3 días. Totalmente. Pues las fuentes ofrecen una frase que actúa como un escudo protector para esos primeros días caóticos. La expresión es I'm still getting settled in. I'm still getting settled in.
Supongo que actúa como una justificación. Lo es. Viene a significar todavía me estoy instalando. Claro, si uno parece un poco tenso, o si el apartamento es un desastre que se ve desde el pasillo, esa frase explica el contexto sin necesidad de dar más detalles, ¿verdad? Sí, y funciona en múltiples niveles sociológicos. Lo brillante de usar Getting Settled In es que apela a la empatía universal. Todo el mundo sabe lo estresante que es una mudanza. Es verdad, te ganas la compasión del vecino al instante. Exacto. Sirve como excusa perfecta para no alargar la conversación. Sin embargo, para un estudiante de nivel inicial, la pronunciación de settled puede ser un pequeño obstáculo. Ya, es que si se intenta pronunciar cada letra de forma muy rígida, suena un poco artificial. En las transcripciones de los audios de hablantes nativos, se nota que casi se comen esa parte central de la palabra. Sí, suena más como un aleteo suave. Pero las fuentes, fíjate, sugieren una alternativa muy natural si esa fonética resulta complicada. A ver, ¿cuál es el plan B? Una opción que transmite exactamente el mismo mensaje es I'm still sorting my things. Todavía estoy ordenando mis cosas. I'm still sorting my things. Suena muy natural y es súper fácil de pronunciar. Es impecable. Y en cuanto al saludo inicial, las guías hacen mucho hincapié en leer el entorno. En un ambiente joven, urbano, un simple hello o morning es la norma. ¿Y si el vecino es una persona muy mayor? Pues se podría escuchar un how do you do, que es, bueno, el culmen de la formalidad británica, o si es un entorno más coloquial en el Reino Unido, es muy probable recibir un all right mate o un alegre hiya. Vale. Hablando de saludos, hay un detalle en los documentos históricos que me dejó bastante desconcertado, la verdad. Uy, a ver. Sí. Se enumeran saludos antiguos o francamente teatrales. Aparecen cosas como ahoy o good morrow. O sea, si un vecino abre la puerta del cuarto de basuras y dice ahoy, la primera reacción sería pensar que es un pirata. Totalmente, es una imagen de película. Claro, y si la instrucción principal para los estudiantes es mimetizarse y ser normal, ¿cómo demonios se reacciona ante algo tan excéntrico? A ver, es un fenómeno muy curioso del inglés. A menudo, los hablantes nativos utilizan palabras arcaicas o deliberadamente teatrales simplemente para inyectar un poco de humor, ¿sabes? Ya, para romper la monotonía de tirar la basura. Exacto. Expresiones como ahoy o good morrow no se usan en serio. La clave aquí es no entrar en pánico pensando que falta vocabulario. La respuesta adecuada es simplemente sonreír y devolver un hello clásico. No hay ninguna expectativa de que respondas en inglés del siglo XVI. Menos mal, eso alivia mucha presión. Así que, bueno, el tráiler fue un éxito. Hubo sonrisa, un saludo básico y un I just moved in. Prueba superada. Pero claro, la verdadera prueba de fuego no es el día 1. El reto llega la semana siguiente o el mes siguiente, cuando el encuentro en el ascensor ya es una rutina. Y aquí es donde las fuentes nos sumergen de lleno en el universo del small talk. El famoso small talk o charla trivial. Desde una perspectiva sociológica, es un tema fascinante. Fíjate que hay un término técnico para esto: comunión fática. Comunión fática. Suena, muy académico. Sí, pero es muy simple. Ocurre cuando el propósito de hablar no es intercambiar información nueva, sino simplemente mantener un vínculo social. Como cuando los ordenadores envían una señal de ping entre ellos solo para confirmar que la red sigue conectada. Esa es la metáfora perfecta. El small talk es una forma verbal de decir te reconozco, no hay hostilidad entre nosotros, somos parte de la misma comunidad. Y madre mía, es un ping constante. Las estadísticas del estudio británico que tenemos aquí son asombrosas. Indican que los británicos dedican una media de 9 horas a la semana a este tipo de charla trivial. Es una locura, si lo piensas. 9 horas semanales. Y se hace el cálculo equivale a casi 20 días completos al año hablando de absolutamente nada trascendental. Lo que subraya su función como el pegamento de la sociedad, ¿no? Y el desglose de los temas tratados también revela muchísimo. A ver, ¿de qué hablan durante 9 horas? El tema que ocupa el primer lugar es la familia, consumiendo unos 58 minutos semanales. Le sigue el trabajo y en tercera posición, con 36 minutos a la semana, el eterno salvavidas, el clima. El clima es un fenómeno en sí mismo. Siempre está ahí. Supongo que es el gran ecualizador, ¿no? O sea,
No importa la clase social, la edad o el nivel de inglés. Si llueve, nos mojamos todos. Exacto, es un tema completamente neutral. Y las fuentes ofrecen frases que parecen simples, pero que tienen una melodía particular pensada para invitar al acuerdo. Por ejemplo, Beautiful day, isn't it? esa coletilla final, el isn't it, es una búsqueda directa de consenso, claro. No piden un análisis meteorológico. Para nada. Solo piden que valides la conexión respondiendo yes, it is. Y si el día es un desastre, la queja compartida une aún más. O sea, para quejarse de la lluvia, ¿qué opciones tenemos para un nivel básico? Desde lo más literal como it is pouring, que significa está diluviando, Eres pouring, vale. hasta frases idiomáticas muy arraigadas. Las fuentes rescatan el clásico It's raining cats and dogs, y aunque los libros de texto suene a cliché antiguo, los nativos realmente lo usan en la calle. Oye, y también se menciona un aspecto casi poético en las transcripciones, refiriéndose al sonido de la lluvia con una onomatopeya muy curiosa, Pitter Patter. Sí, Peter Patter captura perfectamente ese sonido de las gotas ligeras contra un cristal. Pero, a ver, hay un dato en el estudio que rompe un poco la magia de esta obsesión por el clima. Ya me imagino por dónde vas. A pesar de dedicarle 36 minutos a la semana, el 21% de los británicos encuestados admite que, en secreto, teme o detesta profundamente hablar sobre el tiempo con sus vecinos. Exactamente. Es una contradicción fantástica. Dedican casi 3/4 de hora a algo que en realidad les molesta. La única explicación lógica es que llega un punto en el que el bucle se agota. Hay un límite en las observaciones que se pueden hacer sobre una nube gris, o sea, ya no da para más. Y cuando la conversación se estanca en el pasillo y ese silencio incómodo amenaza con volver, hace falta una ruta de escape. ¿Qué herramientas proponen las guías para huir sin ser descortés? Porque claro, darte la vuelta e irte queda un poco mal. Las tácticas de escape más eficaces son las que trasladan la culpa a un factor externo, como la prisa. La frase que recomiendan memorizar es "Hi, sorry, I'm running late. Have a good day". Sorry, I'm running late. O sea, perdona, voy con prisa, que tengas un buen día. Eso es. Es una coreografía impecable. Se sonríe, se demuestra buena voluntad, pero la frase running late levanta un muro infranqueable. Totalmente. Contra la prisa no hay argumento posible. Y hablando de muros infranqueables, las guías de conversación son muy estrictas sobre los temas que jamás deben tocarse, esperando el ascensor. Uy, sí. La triada prohibida. La política, los problemas personales y el dinero. Iniciar un debate sobre elecciones en un entorno sin confianza íntima se considera casi una agresión. Claro, el objetivo de esta charla superficiales es ir llenando un depósito invisible de lo que los sociólogos llaman social trust, confianza social. Cada saludo, cada queja sobre la lluvia va sumando puntos y se necesita que ese depósito esté lleno para el momento en que inevitablemente surge la necesidad de pedir un favor. El clásico momento de necesitar azúcar a mitad de receta o una herramienta. Y esto me lleva a una anécdota personal. A ver, cuenta. Pues el otro día intenté pedir prestada una escalera a un vecino. Me planté en su puerta y dije, literalmente, "Give me your ladder", dame tu escalera. Madre mía. ¿Y qué cara puso? Pues un poema, una mezcla de sorpresa y espanto. Entendió perfectamente lo que quería, pero me faltó toda la capa del famoso tacto británico. Es que ese es un ejemplo perfecto de cómo un idioma es mucho más que sus palabras. La frase es gramaticalmente correcta, sí, pero en la cultura anglosajona, usar un imperativo como give me, con alguien que no es tu amigo íntimo, es una orden directa. Faltó el amortiguador social, claro. Exacto. Y además hay un escollo común para los hispanohablantes que las fuentes explican muy bien. La confusión entre los verbos borrow y lend. Es verdad, porque ambos los solemos traducir como prestar en la cabeza, pero la dirección es opuesta. Así es. Borrow significa tomar algo prestado, recibirlo. Y lend es dar algo prestado. Entonces, para pedir la escalera con el amortiguador adecuado, hay que pedir perdón por la interrupción primero. ¿Cómo sería la frase completa? Despacio. Sería, I'm sorry to bother you, but siento molestarle, pero... Y luego la pregunta, could I borrow your ladder? I'm sorry to bother you, but could I borrow your ladder? La diferencia es abismal. Pasa de ser una exigencia a una solicitud súper respetuosa. Totalmente. Y las guías recalcan una regla de oro aquí, la promesa de devolución. Hay que decir, I'll return it tomorrow morning, lo devolveré mañana por la mañana. Eso solidifica la fiabilidad, ¿no?
Pero bueno, a veces la respuesta es no. El vecino igual está usando la escalera. ¿Qué se hace entonces? Pues para no dañar la relación, la retirada debe ser elegante. La frase salvavidas es "No problem at all, thank you for listening". No problem at all, thank you for listening. No hay problema, gracias por escuchar. Retirada estratégica y aquí no ha pasado nada. Exacto. Pero ojo, la vida en comunidad es bidireccional. También hay que saber ofrecer ayuda. Si vemos a alguien con 3 bolsas pesadas intentando abrir la puerta. Ahí hay que intervenir, claro. ¿Qué expresiones directas pero amables recomiendan las fuentes? Pues un sencillo "Do you need a hand?" o "Want some help?". Do you need a hand? ¿Necesitas una mano? Es excelente, informal pero muy solícito. Genera un retorno de confianza social inmenso, aunque lamentablemente no todo se resuelve prestando azúcar o sujetando puertas. Ah, ya llegamos a la parte complicada. Los conflictos. Sí. A veces la convivencia choca con el ruido a deshoras o problemas de aparcamiento. Supongamos que son las 2 de la mañana de un martes y la música del piso de arriba hace temblar los cristales. Iniciar una queja por ruido en un segundo idioma es una situación de alto riesgo. Una palabra equivocada y tienes una guerra vecinal que dura años. Y aquí es donde la cortesía anglosajona alcanza su máxima expresión. Si golpeas la puerta con enfado, la reacción del otro será levantar un escudo y subir el volumen por orgullo. Lógico. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Las fuentes proponen un bisturí diplomático. La estructura gramatical es "Would you mind turning the music down a little bit?". ¿Te importaría bajar la música un poco? Esa estructura, would you mind, parece ser oro puro en inglés. Es vital dominarla. Would you mind significa "te importaría", pero la regla de oro es que el verbo siguiente siempre lleva la terminación ing. O sea, no se dice would you mind to turn, sino would you mind turning. Exacto. Would you mind turning the music down? Es una fórmula que no acusa, sino que apela a la consideración del otro. Y veo en los documentos que lo mismo ocurre con los conflictos de aparcamiento. Si alguien ocupa una plaza asignada, la frase es excuse me, I think you're parked in my assigned spot. Ajá. ¿Qué te llama la atención de esa frase? Pues el uso del I think, creo que. Porque a ver, cuando uno llega a su casa, sabe perfectamente cuál es su plaza, no hay ninguna duda. Claro, no tienes amnesia. Exacto. Decir, creo que estás aparcado en mi plaza, no es dudar de la realidad. Es ofrecerle al infractor una salida digna. Le permite decir, uy, me equivoqué, sin sentirse acorralado. Es una observación muy aguda. Suavizar la afirmación desactiva la confrontación. Pero fíjate, hay un elemento aún más profundo en la cultura anglosajona para las quejas vecinales. ¿Cuál es? A menudo sugieren comenzar una queja legítima con una disculpa. Retomando el escenario de la música a las 2 de la mañana, la frase recomendada es "I am sorry to bother you, but the noise". Y ahí es donde, te lo confieso, mi mente hace un cortocircuito. ¿Por qué? Porque, a ver, si son las 2 de la mañana, si el vecino es quien se está saltando las normas y molestando a todo el edificio, ¿por qué demonios tiene que disculparse el que está sufriendo el problema? ¿No es un poco sumiso? Entender esto es entender el núcleo del inglés. En este contexto decir "I'm sorry" no es admitir culpa. No significa "soy el responsable". Entonces, ¿qué es? Es una herramienta de desescalada. Al decir "siento molestar", reconoces formalmente que estás interrumpiendo su velada. Hagan o no algo indebido. Ah, es como bajar las armas primero para que el otro no se sienta bajo ataque. Exacto. Ese acto de humildad estratégica desbarata la defensa del infractor. Es infinitamente más probable que escuchen la petición y pidan disculpas a su vez. Es pura psicología empaquetada en una convención lingüística. Fíjate, ver el I'm sorry no como una rendición, sino como una estrategia para lograr la paz, cambia todo el enfoque. Ya no es memorizar un libro de texto, es aprender a jugar con las reglas de otra cultura. Y ese aprendizaje va mucho más allá de la gramática. Al asimilar desde el "I just moved in" hasta el "Would you mind turning the music down", adquieras la capacidad de moldear tu entorno. Es un pensamiento que cierra perfectamente el análisis de hoy. Hemos visto cómo sobrevivir al ascensor, cómo el clima es un puente neutral, la diferencia entre borrow y lend, y la genialidad táctica de pedir perdón antes de exigir respeto en mitad de la noche. Y la gran lección subyacente para quienes nos escuchan es que los errores gramaticales o de pronunciación dan absolutamente igual. Si te acercas con una sonrisa y un "I'm sorry to bother you", el vecino no evalúa tu nivel de inglés, responde a tu humanidad. Totalmente. Y hay una idea final que resuena poderosamente.
El esfuerzo por aprender a saludar, a ofrecer ayuda, va mucho más allá de sobrevivir en el extranjero. Sin duda. Las fuentes muestran que con el tiempo, detalles mínimos como decir "I made too much lasagna, would you like some?" transforman a un grupo de anónimos en una red de apoyo real. Aprender el idioma de los vecinos es la herramienta más eficaz para dejar de sentirse solo en un lugar nuevo. Qué gran reflexión. La empatía y la voluntad de conectar siempre suplirán cualquier falta de vocabulario. Pues con esa perspectiva ponemos el punto final a la inmersión de hoy. Esperamos que el próximo viaje en ascensor sea un poco menos intimidante para quienes nos escuchan y mucho más revelador. Hasta la próxima.